Presente. Mamani Corpus, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Mamani Sanga, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Mauricio Nina, Buenas tardes, ingeniero. Presente. buenas tardes. Pacheco Roque. Pacheco Roque no está. Choque Aika. Tampoco está. ¿Qué no se llamó lista? Bueno, entonces empezaremos, ¿no? Ya, vamos a continuar con, con nuestros ejercicios y voy a compartir pantalla con ustedes. A ver, por favor, que alguien me diga si se ve la pizarra. Sí, Inge, se ve. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a empezar con un ejemplito para poder empezar a determinar y conocer la ecuación diferencial, ¿no? De los sistemas de vibración libre, ¿no? Estamos hablando de los sistemas de vibración libre y un grado de libertad, ¿no es cierto? Entonces, acá está nuestro ejemplo. Vamos a ir subrayando algunos apuntes con rojo. El ejemplo dice, deduzca la ecuación de movimiento, ¿no? La ecuación de movimiento del peso W, dice. ¿De qué peso? De este peso, ¿no? De este peso. Nosotros sabemos que este peso es igual a masa por gravedad, ¿no es cierto? Entonces se está refiriendo a este peso, a esta masa que está aquí. Y esta masa cuadrada que está aquí colgando a través de un resorte y conectado a una varilla de acero, ¿sí? Va a generar un peso, ¿no es cierto? Esta masa. Entonces, nosotros habíamos indicado que un sistema siempre tiene que estar caracterizado por dos cosas especialmente, ¿no? Uno, lo que es la masa del sistema, y otro aspecto es la rigidez de todo el sistema, una rigidez equivalente, ¿no? En este caso, la masa de todo el sistema está concentrado acá y se está despreciando la masa del resorte y la masa de la varilla. Por lo tanto, la masa ya lo tenemos acá. Y la rigidez va a estar compuesta por la rigidez de la varilla y la rigidez del resorte, ¿no? Va a haber una rigidez equivalente de todo el sistema, ¿ya? Entonces, este peso o la masa está suspendida por un resorte, dice, ¿no? Por este resorte en el extremo libre de la viga, ¿no? De la viga de acero, dice. Emboladizo, dice, ¿no? Emboladizo. Vamos a subrayar esto que se muestra en la figura. Para el acero, el módulo de elasticidad es 29.000 KE6, ¿no? Esto está en sistema inglés, ¿no? Kilolibras por pulgada cuadrada, quiere decir, ¿no? Kips square inch, ¿no? Kilolibras por pulgada cuadrada. Aquí no nos olvidemos que en el sistema inglés la fuerza se mide en libras, o kilolibras, o megalibras. La longitud se mide en pulgadas, ¿no? Por lo general. También puede estar en pies, pero podemos trabajar también con pulgadas. Y obviamente el tiempo se mide en segundos, ¿no? Entonces no nos olvidemos las unidades, ¿sí? Con las que estamos trabajando. Aquí está el módulo de elasticidad en kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces acá
Las unidades del módulo de elasticidad aquí debería ser kilo, es un múltiplo, ¿no? Que significa que tenemos que multiplicar por 1000, ¿no? 1000 libras, ¿no? 1000 kilolibras, 1000 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces aquí una K no nos faltaría. Entonces la unidad de fuerza sería libras y la unidad de área pulgada cuadrada, ¿no? Kilolibras, KSI, ¿no? Keep square inch, ¿no? En inglés. Entonces, estas son las unidades. Y eso de kilo viene de el prefijo, ¿no? Para multiplicar por 1000. Mega significa que tenemos que multiplicar por 1.000.000 y giga por 3 ceros más, ¿no es cierto? Entonces ya son múltiplos, nada más. Entonces, fíjense acá, la varilla está empotrada, ¿sí? En la pared o donde ustedes puedan creer conveniente, está empotrada. El diámetro de esta varilla, el diámetro es de 2 pulgadas, ¿no? El diámetro de esta varilla, ¿no? Ese diámetro, ¿no? Obviamente es un poquito más pequeño. ¿Para qué necesitamos el diámetro? Porque con el diámetro vamos a calcular el momento de inercia, ¿no? Y con el momento de inercia y el diámetro vamos a calcular la rigidez, o va a estar en esos parámetros, la rigidez de la barra. Vuelvo a repetir, esta rigidez equivalente va a estar en función de la rigidez. A ver, podríamos ponerle K sub barra con B labial. Entonces K sub B le vamos a poner. La barra va a tener un K sub B y el resorte tiene una rigidez propia del resorte, ¿no ve? K sub R. Entonces lo que quiero decirles es que la rigidez equivalente de todo el sistema, ¿sí? Va a ser una función, ¿no? ¿De qué? De K, de la rigidez de la barra y la rigidez del resorte. ¿Listo? Vamos a encontrar esa ecuación y con eso ya vamos a tener rigidez de todo el sistema. La masa de todo el sistema está acá. La rigidez la vamos a encontrar en función de estos dos elementos, que es la barra de acero y la rigidez propia del resorte. Y nos está diciendo que la rigidez del resorte es de 20 libras por pulgada. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que para que este resorte, cuando se le aplica 20 libras, ¿sí? Se va a deformar 1 pulgada, ¿no? 1 pulgada. Entonces, esa interpretación tenemos que dar, ¿ya? Y además tenemos acá abajo una fuerza externa, PDT, que también está en la dirección del movimiento, ¿no? En este caso el movimiento es de arriba hacia abajo, ¿no? Además, aquí en el enunciado nos está diciendo que despreciemos la masa de la viga y del resorte, ¿no? Es por eso que toda la masa está concentrada acá, en este cuadrado, en este rectángulo, ¿no? Esta es la masa. Bueno, eso tendría que ser, bueno, eso sería una Ingeniero, explicación. disculpe una pregunta. Sí, Si el análisis fuera en el eje horizontal, se tendría que tomar en cuenta más la rigidez de la masa del bloque. la rigidez del bloque. Sí, ingeniero. Hola, hola, hola. Esta masa no tiene ninguna rigidez, es una masa, ¿qué les puedes decir? A ver, véanlo como un cajón lleno de alguna materia, ¿no? Y esa masa va a generar un peso. No existe relación entre la masa y la rigidez, ¿sí? Este resorte sí va a tener una rigidez porque no va a dejar que el peso vaya hasta abajo totalmente, sino que va a restringir que se estire completamente el resorte, ¿no ve? Va a tratar de estirarse lo necesario de acuerdo al peso que genere esta masa. Y esta barra, como ven en este ejemplo, digamos en el dibujo, en el segundo dibujo,
Sí, la base se va a deformar, ¿no ve? Va a querer bajar. Este peso va a llegar hasta abajo, a la posición más deformada, ¿sí? Y la base se va a deformar, pero como es de acero, también va a hacer cierta resistencia, ¿no es cierto? A esta deformación, a este movimiento que está queriendo hacer este peso, ¿ya? Entonces, ¿quiénes van a aportar la rigidez en este sistema? Solamente la base y el resorte. La masa es masa nomás. La masa no tiene rigidez. La masa es una cantidad de materia y por acción de la gravedad va a generar un peso. ¿No ve? Entonces el peso es igual a masa por gravedad. Ese es el peso que está en la dirección vertical. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Entonces, describiendo el problema, esta varilla tiene una longitud de 10 pies, ¿ya? Tiene un diámetro de 2 pulgadas. Además, esta varilla no vamos a considerar su masa, ¿no? Desprecie la masa de la viga y del resorte. Toda la masa del sistema está acá, en este cajón, ¿sí? Y además, esta masa está suspendida, ¿no? De este resorte que también está conectado a la varilla. Entonces, esta masa, por acción de la gravedad, está generando un peso y eso va a ir hacia abajo. En la misma dirección que está actuando la fuerza externa, PDT, ¿no? La fuerza externa. Es una fuerza que varía en función del tiempo. Entonces, ya tenemos esas condiciones. La de tener masa y una rigidez, ¿no? Hemos hablado clarito que en todos los sistemas dinámicos tenemos que tener una masa y rigidez, ¿no es cierto? Y si es necesario, también un coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Como hemos visto en la anterior clase. ¿Por qué? Porque la masa se relaciona con las fuerzas inerciales y la rigidez se relaciona con la fuerza elástica. Y el coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Se relaciona con la velocidad, ¿no? Del sistema, ¿no? Entonces es importante. Eso en cuanto al gráfico del inciso A. En el inciso B estamos viendo tres posiciones en realidad. La posición no deformada, fíjense, acá está. Una posición, es un diagrama de cuerpo libre. Ustedes saben hacer eso, en física hemos aprendido, ¿no? Es un diagrama de cuerpo libre en donde no está actuando la gravedad, por lo tanto está ahí sin realizar ninguna deformación ni en la base ni en el resorte, ¿sí? Luego aquí vamos a tener una posición completamente deformada, ¿no ven? Una posición, vamos a ponerlo aquí, una posición deformada, ¿sí? Pero una vez que esto, a medida que pase el tiempo, o sea, le agarramos al extremo del resorte, lo sujetamos a la masa, lo soltamos y esta masa va a vibrar, ¿no? El sistema va a vibrar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. A medida que pase el tiempo, hasta, qué sé yo, por decir un minuto y medio, entonces va a llegar a una posición de equilibrio estático, en donde ya va a existir una deformación tanto estática, esta de acá es la deformación estática, ¿sí? Porque de la posición no deformada hasta la posición de equilibrio estático, esa es la posición o el desplazamiento estático, ¿no es cierto? Y el desplazamiento dinámico va a ser desde la posición de equilibrio estático hasta la posición deformada, ¿no? Entonces ahí va a subir, bajar y va a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Pero llegando al equilibrio, esta masa que estaba en esta posición va a llegar a esta posición que está segmentado. Por lo tanto, esa va a ser su deformada estática. Pero inicialmente cuando se le ha cargado, esta masa ha llegado hasta esta parte, tope, dependiendo de la rigidez del resorte y
y de la barra. Porque ¿qué es lo que le impide de que esta masa no se caiga? ¿Qué es lo que le impide? La rigidez del resorte y la rigidez de la barra. Esas dos rigideces son las que le están soportando a esta masa, ¿no? O a este peso generado por esa masa, ¿no? Entonces, ahí tenemos un sistema dinámico, ¿no? Vuelvo a repetir, acá está la masa y la rigidez la vamos a obtener de una combinación entre la rigidez de la barra y la rigidez del resorte. Como en el pórtico, ¿no ves? ¿Se acuerdan? En el pórtico hemos hallado una rigidez equivalente en función de las columnas, y en función de la viga, ¿no? Ahí hemos hallado una rigidez equivalente, ¿no? Aquí, en el pórtico, ¿no? Eso hemos hecho un ejemplo ya, incluso práctica hemos dado. Entonces acá los elementos que tienen rigidez, y vuelvo aquí al pórtico, y la masa lo hemos mantenido aquí en el centro, ¿no ve? Así hemos trabajado, ¿sí? Y el desplazamiento era horizontal. Ahora aquí el desplazamiento es vertical, ¿sí? Y vuelvo a repetir, en este sistema, ¿sí? En este sistema, los elementos que tienen la rigidez son la barra que está empotrada y el resorte. Esas dos rigideces impiden que este peso caiga hasta el suelo, ¿no es cierto? Entonces va a estar colgado o suspendido y deformado en el aire, ¿sí? La suma del desplazamiento estático más el desplazamiento dinámico, que nosotros lo hemos dicho en las anteriores clases, que el desplazamiento dinámico lo vamos a simbolizar con la letra U. ¿Se acuerdan? Entonces aquí, por ejemplo, si esto era nuestro pórtico, acá hemos puesto una línea y hemos hecho, este va a ser nuestro desplazamiento U, ¿no? Hacia la derecha, en la misma dirección de la fuerza externa, ¿no? Si se dan cuenta, esto también es una fuerza P que varía en función del tiempo, ¿no? Aquí la fuerza, fíjense, o el desplazamiento es horizontal, pero el desplazamiento dinámico lo hemos simbolizado con U. Acá, fíjense, el desplazamiento dinámico también está con U, ¿no ven? Pero en la dirección vertical, ¿sí? Y lo estamos midiendo a partir, ¿no? De la posición de equilibrio estático hasta el máximo desplazamiento que haya podido tener esta masa. Y la suma de estos dos sería el desplazamiento total de todo el sistema. El desplazamiento estático más el desplazamiento dinámico. Hay dos desplazamientos, ¿no ve? Vuelvo a repetir. Se sujeta esta masa al resorte que está conectado a la varilla. La masa, por acción de la gravedad, va a crear un peso y va a empezar a vibrar. Esta va a ser su máxima deformada. Va a pasar el tiempo y se va a equilibrar, ¿sí? Va a llegar al equilibrio. Cuando llega al equilibrio, entonces ese es el desplazamiento estático. Y el desplazamiento dinámico va a ser de la posición de equilibrio hasta el máximo desplazamiento dinámico que haya podido tener la masa, ¿no es cierto? Y la suma de esos dos es el desplazamiento total, la suma del desplazamiento estático más el desplazamiento dinámico. ¿Estamos de acuerdo? En la figura C, estamos haciendo un diagrama de cuerpo libre y estamos cortando en este punto. Sí, estamos cortando acá, ¿no? Si ustedes quieren, lo hacemos con segmentada, no hay problema. Estamos cortando acá, ¿sí? Y aquí hacemos un diagrama de cuerpo libre y identificamos las fuerzas que están trabajando en ese sector. Ahí la única fuerza que está trabajando acá es F sub S, es la fuerza de amortiguamiento, perdón, la fuerza de elástica que está relacionada con la rigidez del resorte y de la base, ¿sí? F sub S. La fuerza externa PDT está yendo hacia abajo, no hay ningún problema, es parte del diagrama de cuerpo libre, ¿no? Acá
ahí está P de T, y el peso que está generando esta masa, ¿no? En la misma dirección de la fuerza externa, en la misma dirección del desplazamiento dinámico, ¿no es cierto? Entonces de acá vamos a, ¿para qué hacen los diagramas de cuerpo libre? Para obtener ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego, si ustedes gustan, hacemos otro diagrama de cuerpo libre. Acá cortamos en este punto, estamos cortando acá, ¿sí? Y estamos cortando, qué sé yo, donde ya están actuando la fuerza F sub S, lo pondremos por acá, no hay problema. Entonces, en el gráfico del inciso D, ¿sí? De este inciso, fíjense, vean cómo esta fuerza F sub S con esta otra fuerza F sub S de sentidos opuestos se van a equilibrar y por lo tanto eso se va a transmitir y si cortamos acá vamos a tener acá una fuerza F sub S que sale del resorte y otra fuerza F sub S que está llegando a la barra o a la varilla. Entonces esas dos se equilibran y prácticamente F sub S es el que está trabajando en toda esa, considerando la barra y considerando el resorte, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar estos diagramas de cuerpo libre para plantear algunas ecuaciones. ¿Ya? Entonces acá estamos mencionando, ¿no? En la figura A está el sistema. En la figura B las posiciones, ¿no? Posición no deformada, equilibrio estático y posición deformada sería esto, ¿no? Posición deformada. Bueno, aquí no hemos anotado, aquí está, pero posición deformada, equilibrio estático. El C es el diagrama de cuerpo libre y D también es otro diagrama de cuerpo libre en donde están las fuerzas del resorte y de la viga, ¿no? Las fuerzas que están actuando en el resorte y en la viga, ¿ya? Entonces, considerando eso, a ver, vamos a volver a línea, ya. Veremos aquí. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas, ¿ya? ¿En qué dirección? Obviamente en la dirección vertical, ¿sí? Estamos aplicando, si ustedes gustan, la segunda ley de Newton, ¿no? Aplicando la segunda ley de Newton se tiene, dice, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos haciendo es eso. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos nosotros ahí? ¿Ya? Fíjense en el gráfico C, en el diagrama de cuerpo libre. Positivas siempre hemos dicho, jóvenes, aquellas fuerzas que vayan en la dirección del desplazamiento. Fíjense, el desplazamiento es hacia abajo, positivo. Por lo tanto, la fuerza P de T y el peso de esta masa son positivos, ¿no es cierto? Y este F sub S es negativo. Por lo tanto, se está anotando, fíjense, menos F sub S más el peso más la fuerza externa, ¿no? Esas son las tres fuerzas que están actuando. Todo eso es igual a masa por aceleración, ¿no? Haciendo cumplir la segunda ley de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Estamos haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y, si ustedes gustan, o mejor dicho, en la dirección del desplazamiento, ¿no? En la dirección del desplazamiento. ¿Ya? Entonces acá tenemos la misma ecuación, pero ordenada, ¿no es cierto? Entonces, la masa por la aceleración de todo el sistema, esta fuerza que F sub S, la fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica pasa al otro miembro como positivo, se ordenan los miembros, lo que estaba en la derecha viene a la izquierda y lo que está en la izquierda va hacia la derecha, entonces no hay ningún lío. Llegamos a esta ecuación, en donde fíjense, acá ya está la masa por la aceleración y aquí está la fuerza F sub S que se va a relacionar la rigidez con el desplazamiento, ¿no? Del sistema, ¿no ve? Acá está eso. Nosotros sabemos que la fuerza elástica F sub S es igual a la
rigidez equivalente por el desplazamiento total. ¿No ve? Hemos llevado a la anterior clase que la fuerza elástica es igual a la rigidez equivalente multiplicado por el desplazamiento total. ¿Por qué estamos poniendo un desplazamiento total? Porque aquí tenemos dos desplazamientos. Uno estático y el otro un desplazamiento dinámico. Mientras que en el pórtico solamente teníamos el desplazamiento dinámico. Porque después de que pase el tiempo, cuando esta fuerza desaparezca, ¿no? Este pórtico va a llegar a su posición inicial. O sea, nunca no va a tener una deformación estática. Va a llegar a su posición original y entonces no va a pasar nada, no va a tener ningún remanente como en este ejercicio. En este ejercicio sí va a haber un desplazamiento estático porque este peso, ¿sí? Este peso que está, o esta masa que está generando un peso, va a estirar el resorte y va a estirar la viga, ¿no? Entonces, a medida que pase el tiempo, siempre va a estar en esta posición, en la posición de equilibrio estático, ¿no? Pero antes de llegar a esta posición va a tener un desplazamiento dinámico, ¿no? Entonces, es un poquito más completo se puede decir este ejercicio, ¿ya? Entonces, acá está lo que nosotros hemos aprendido en la anterior clase. La fuerza F sub S es igual a la rigidez equivalente del sistema multiplicado por todo el desplazamiento U total. ¿Ya? Ahora, estamos emplazando acá en esta misma ecuación F sub S, ¿no? Acá está, fíjense, masa por aceleración. Más, dice, F sub S. En vez de anotar F sub S, estoy anotando la rigidez equivalente por el desplazamiento total. Es igual al peso más la fuerza externa. El peso más la fuerza externa. Entonces, no hay tampoco ningún lío acá. ¿No ve? Estamos emplazando la equivalencia de la fuerza F sub S en términos de la rigidez equivalente y del desplazamiento total. Acá está el desplazamiento estático y el desplazamiento dinámico. ¿No ven? Del sistema. ¿No? Entonces acá lo que les estaba diciendo que el desplazamiento total del sistema es igual al desplazamiento estático más el desplazamiento dinámico. ¿No es cierto? Lo que les he mostrado hace rato. Acá. ¿No? El desplazamiento total es igual al desplazamiento estático más el desplazamiento dinámico. Entonces, vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar valores considerando de que el peso del peso de esa masa, si ustedes quieren, el peso, también se puede expresar en términos, desde el punto de vista estático, el peso, ¿sí? Es igual a la rigidez equivalente multiplicado por el desplazamiento estático. ¿No ve? Nosotros sabemos que esa es la fuerza en realidad que está actuando en el sistema. ¿No? Este peso, ¿sí? Que está deformando, nosotros sabemos que fuerza es igual a ¿qué? A la rigidez multiplicado por el desplazamiento. Entonces, la rigidez es la rigidez equivalente, ¿no? De todo el sistema y el desplazamiento es el desplazamiento estático. Es por eso que estamos expresándolo. Peso es igual a la rigidez equivalente del sistema multiplicado por el desplazamiento estático. ¿No es cierto? Si reemplazo esta equivalencia del peso en esta ecuación, en la que ya hemos determinado hace rato, ¿no? Hace rato, a ver, vamos a... En esta. Y además, tomando en cuenta que el desplazamiento estático, el desplazamiento total es igual al desplazamiento estático más el desplazamiento dinámico, vamos a obtener esta ecuación. ¿Sí?
O si ustedes gustan, ahorita los vamos a escribir. Vamos a escribir la ecuación C para que se entienda mejor. ¿Sí? La ecuación C dice, ¿no? Acá. Masa por aceleración, 2 puntos, más la rigidez equivalente multiplicado por el desplazamiento total, pero el desplazamiento total para nosotros es igual al desplazamiento estático, ese es sub ST, vamos a ponerle E nomás, estático, porque así está aquí abajo, ¿sí? Más el desplazamiento dinámico, ¿no? Estoy reemplazando este desplazamiento en la ecuación. Todo esto es igual a peso, el peso es igual al desplazamiento estático, fíjense acá, perdón, a la rigidez equivalente multiplicado por el desplazamiento estático, ¿sí? Más una fuerza externa, PDT, ¿no? Con eso yo creo que va a quedar claro. Entonces acá, si multiplicamos, fíjense acá, nos queda masa por aceleración, acá está. La rigidez equivalente por el desplazamiento estático, acá está. Más por más. La rigidez equivalente por el desplazamiento dinámico, acá está. Igual a la rigidez equivalente por el desplazamiento estático, también está acá. Ese era el peso, ¿no ve? Más la fuerza externa. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos términos semejantes. Es por eso que se está simplificando esto y esto. Porque si esto lo llevo al miembro de la derecha, con negativo, se simplifica. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando masa por aceleración. La rigidez equivalente del sistema multiplicado por el desplazamiento dinámico y finalmente la fuerza externa. Entonces, esta es nuestra ecuación de movimiento. Obviamente acá en el ejemplo no existe un coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Por eso acá estamos diciendo que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0, ¿no? Si existiese, entonces se plantea la fuerza de amortiguamiento F sub D, que es igual a C por la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí nos quedamos con esta última ecuación, que la ecuación E, fíjense, masa por aceleración más la rigidez equivalente multiplicado por el desplazamiento es igual a una fuerza externa, ¿no? Entonces, ahora, acá vamos a ver la rigidez, ¿no? Que acá estamos escribiendo lo que hemos escrito más arriba, estamos volviendo a escribir, acá arriba hemos dicho que la fuerza elástica es igual a la rigidez equivalente multiplicado por el desplazamiento total. Ahora, este desplazamiento total, ¿sí? Lo estamos escribiendo en términos del resorte y de la viga, ¿sí? O sea, la suma del desplazamiento total del resorte más el desplazamiento total de la viga es el desplazamiento total del sistema, ¿no es cierto? Estamos sumando su desplazamiento del resorte y su desplazamiento de la viga, ¿no es cierto? Entonces, esto tendríamos que reemplazar acá. O, si ustedes gustan, de esta fórmula de acá voy a despejar lo siguiente. Voy a despejar la fuerza F sub S de acá, ¿no? Vamos a acomodarnos bien. De esta ecuación, el desplazamiento total del sistema, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? A F sub S dividido entre la rigidez equivalente de todo el sistema. ¿Sí? Listo. Esto lo vamos a dejar pendiente para poder
hacer un reemplazo en esta ecuación. En esta ecuación vamos a reemplazar. Acá, en la ecuación G. ¿Listo? Hay otra consideración más que tendríamos que hacer en el gráfico 1.13 en el D. ¿Sí? Vamos a notar que la fuerza F sub S también es igual a la rigidez de la viga multiplicado por el desplazamiento de la viga, igual a la rigidez del resorte multiplicado por la rigidez del resorte. Si nosotros nos vamos a esa gráfica, acá, ¿sí? Este F sub S, ¿sí? Se está relacionando con el desplazamiento de la viga. Y este F sub S, que es también el mismo, ¿no? Se está relacionando con el desplazamiento del resorte, ¿no es cierto? De acá estamos sacando esa ecuación. Estamos indicando que F sub S, ¿no? Es igual, volvemos a nuestra expresión, para no equivocarnos, ¿sí? F sub S es igual a la rigidez de la viga multiplicado por el desplazamiento de la viga. Y también F sub S es igual a la rigidez del resorte multiplicado por el desplazamiento del resorte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta ecuación, que en realidad son dos ecuaciones, porque estoy igualando F sub S en términos de la rigidez de la viga y el desplazamiento de la viga, F sub S en términos del resorte, ¿no? Tanto en la rigidez como en su desplazamiento. Entonces, de acá podría despejar el desplazamiento de la viga, ¿ya? De la primera ecuación. De esta primera ecuación, ¿qué hago? Voy a despejar el desplazamiento de la viga. Entonces acá escribo que el desplazamiento B chica vamos a poner de la viga, ¿sí? Es igual ¿a qué? A F sub S dividido entre la rigidez K de la viga, ¿no? Más, no, esto no va más. Hasta ahí es esa ecuación, el desplazamiento de la viga. Ahora, de esta misma ecuación, si yo igualo F sub S a la rigidez del resorte multiplicado por el desplazamiento del resorte, ¿sí? Entonces podría obtener el segundo desplazamiento, o sea, el desplazamiento, vamos a obtener punto y coma, que el desplazamiento total del resorte va a ser igual a F sub S, dividido entre la rigidez del resorte, ¿no? K sub R. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a reemplazar estos tres términos, lo voy a poner en cuadraditos, si ustedes gustan, y con color celeste. Este término, que es el desplazamiento total del sistema, voy a reemplazar aquí, en la ecuación G, es igual al desplazamiento del resorte, acá está el desplazamiento del resorte, más el desplazamiento de la viga, aquí está el desplazamiento de la viga. Entonces reemplazo esos tres desplazamientos en la ecuación G, ¿no es cierto? Entonces, desplazamiento del total del sistema, dice, anoto F sub S dividido entre la rigidez equivalente. Acá está ese término. Control Z, vamos a escribirlo con roja nomás, ¿no? Desplazamiento total en la ecuación G. El desplazamiento total es igual a F sub S dividido entre la rigidez equivalente. Ahí está. Es igual al desplazamiento del resorte.
El desplazamiento del resorte es igual a F sub S dividido entre la rigidez del resorte. Aquí te faltaba escribir. Vamos a ponerle K sub R, ¿no? Control Z. Esto sería K sub R del resorte, ¿no? Más el desplazamiento total de la viga. De la viga es igual a F sub S sobre K sub B de la viga. ¿No es cierto? Entonces, fíjense aquí en el numerador, esta ecuación tiene el mismo término. La fuerza elástica, fuerza elástica, fuerza elástica. Por lo tanto, se está simplificando. ¿No ve? Porque todos están en el numerador. Si yo factorizo esto, igual lo que está multiplicando aquí va a ir a dividir, igual se simplifica, ¿no? Esto es solamente aplicar álgebra, ¿no? Entonces, simplificamos todo lo que está en el numerador y nos va a quedar, a ver, para que quede claro aquí se los voy a escribir. Vamos a... Sí, ahí vamos a escribir en esta ecuación, simplificando, ¿qué nos está quedando? A ver. Simplificando nos está quedando 1 dividido entre la rigidez equivalente de todo el sistema. Es igual a 1 dividido entre la rigidez del resorte más 1 dividido entre la rigidez de la viga. Esta mi B parece R, ¿no? Vamos a mejorar. Viga. ¿Ya? Entonces, a ver, haciendo operaciones en este término, porque tenemos ¿qué queremos nosotros? Queremos encontrar la rigidez equivalente. Fíjense, ahora ya está todo en términos de la rigidez del resorte y de la rigidez de la viga, ¿no? Entonces, simplificando, ¿qué hacemos? A ver, esto va a ser igual a ¿qué? Común denominador, ¿no ve? ¿Qué hacemos? Multiplicamos los denominadores. Entonces, multiplico aquí K sub R por K sub B de la viga, ¿no? Entonces, esto dividido entre K sub R se va a K sub R. Multiplicado por 1 me queda la rigidez de la viga. Más, arriba, el denominador dividido entre K sub B me va a quedar K sub R. K sub R por 1 me va a quedar la rigidez del resorte. ¿No? Quebrados nomás estamos haciendo operaciones con quebrados. Entonces ahora sí puedo ¿no? Yo despejar K sub B. O sea, esto va a ser igual, si ustedes quieren, 1, ¿no? 1 sobre K, la rigidez equivalente. Entonces, si yo despejo de acá la rigidez equivalente, voy a llegar a este término de acá, ¿no? Yo despejo de ahí, la rigidez equivalente lo llevo al numerador, o sea, lo llevo a este miembro, hacia arriba. El numerador tendría que ir al denominador y el denominador al numerador. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿qué? Raya de paréntesis. Esto sube hacia arriba. Entonces, K del resorte multiplicado por K de la viga, ¿no es cierto? Dividido entre todo el numerador pasa al denominador, ¿no ve? K de la viga más K del resorte. ¿Listo? Y eso es lo que se ha hecho acá. Eso es lo que se ha hecho acá. Todo ese procedimiento aquí directamente. Acá, perdón, está mal. Aquí debería ser por, ¿no ve? ¿Sí o no? Acá
debería estar por. Entonces acá corregimos, esto es, hemos typeado mal. Esto es por, ¿no es cierto? Porque hemos sacado como un denominador de estas dos fracciones, ¿no? Entonces, de esa forma hemos encontrado, fíjense, la rigidez equivalente de todo el sistema. ¿A qué es igual? A la multiplicación en el numerador, ¿no? De la rigidez del resorte por la rigidez de la viga, dividido entre la rigidez de la viga más la rigidez del resorte. Y esa es la rigidez que nosotros les decía, tenemos que encontrar acá arriba. Acá está, ¿no ve? La masa está acá. Y la rigidez equivalente lo vamos a encontrar en función de la rigidez de la viga y la rigidez del resorte, ¿no? Escape, control Z. ¿Sí? Esto está, esto lo vamos a poner B chica de la viga, B chica, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos encontrando. Ya hemos encontrado una relación, ¿no? Una relación, o sea, la rigidez equivalente en función de la rigidez de la viga y la rigidez del resorte. Esto es una forma analítica de hacerlo, jóvenes. En la actualidad, y como ustedes han debido ver en el libro de Mario Paz, ¿no es cierto? En donde les he dicho que ya hagan el mapa mental del capítulo 1, me imagino que ya lo han hecho. Entonces, ahí les dice, les dan directamente una fórmula, ¿no? Pero yo aquí les estoy indicando cómo se ha deducido esa fórmula, ¿sí? Para resortes fíjense estos resortes ¿en qué están? ¿En serie o en paralelo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿En serie o en paralelo? A ver, contesten. Participación, por si acaso, yo me anoto. Un puntito no está de más ganarse, ¿no ve? En serie, ingeniero. En serio, ¿no ve? Primero viene caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6. O sea, uno seguido de otro. Eso es serie, ¿no ve? Como lo que ustedes han llevado en física, ¿no? Las resistencias, ¿no? Caso 1, caso 2, caso de serie. Para este tipo de sistemas en donde se tiene diferentes rigideces, ¿no ve? Como les puedo mostrar aquí, acá está el caso 1, después del conectado a la misma rigidez está caso 2 y luego conectado está caso 3, ¿no? Para este tipo de resortes o de rigideces que están en series, se aplica esta fórmula, ¿ya? Pero en realidad esta fórmula está un tanto mal. Lo vamos a escribir correctamente porque eso está en el texto. Esto debería ser, según lo que hemos visto nosotros hace rato, fíjense jóvenes, ahorita los vamos a mostrar. O sea, esto da a entender que esto es 1 y abajo hay que sumar todas las rigideces, caso 1, caso 2, caso 3. No, esta sumatoria tiene que venir aquí adelante, ¿no es cierto? Entonces esto es 1 dividido entre K sub E, equivalente, va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, ¿no? Eso ya es simbología de qué? De 1 dividido entre K sub I. ¿No? Entonces podríamos decir I igual a 1 hasta N. Esa es la fórmula exacta. Y si ustedes se fijan, acá estamos haciendo cumplir esta fórmula. Fíjense, sumatoria de todas las rigideces, ¿no ve? Todas las rigideces, ¿no? Que pueden existir. ¿Cuántas rigideces tenemos nosotros? 2 rigideces. Entonces, acá, fíjense, estamos haciendo cumplir esto. Fíjense acá. Ahí está. Sumatoria, ¿no ve?
de todas las rigideces, unos, entonces, esta es la 1 y la rigidez del resorte más la rigidez de la viga, pero en el denominador. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo cumplir esta fórmula, que no es la misma que esta, ¿no? Porque esta pareciera que es el 1 está en el numerador y en el denominador estamos sumando K1, K2, K3, no es así, sino que estamos sumando quebrados. 1 dividido, a ver, para este resorte que está aquí, para esta serie, ¿qué tendría que ser? Para que quede más claro, porque el examen ya es la próxima semana y va a ser de esto, ¿no ve? Voy a escribir la ecuación de este sistemita con 3 resortes, que es sencillo. Que haya 4 va a ser lo mismo. Entonces aquí digo 1 sobre, estoy haciendo cumplir esta fórmula, ¿no? La rigidez equivalente del sistema va a ser igual, porque me interesa la rigidez equivalente. ¿En términos de qué? De K1, K2, K3. Entonces acá digo, a mí dice, sume, dice, ¿no? Sume las rigideces, pero en quebrado, ¿no? O sea, en términos de quebrado. Entonces aquí digo 1 dividido entre K sub 1. Más, dice, sumatoria 1 dividido entre K sub 2. Más, dice, ¿hay más resortes? Sí, el K sub 3. Ah, entonces 1 dividido entre K sub 3. Si hubiera otro resorte en serie, entonces aquí más 1 dividido entre K sub 4. Hago operaciones algebraicas, como un denominador, divido, multiplico y despejo este término, K sub E. Eso es lo que nosotros queremos. La rigidez equivalente de todo el sistema en términos de las otras rigideces, ¿no? Ahora fíjense, cualquiera me podría decir, pero la varilla no es un resorte. Obviamente no es un resorte, pero tiene una rigidez y está conectado en serie. A ver, vamos a ir a nuestra gráfica. Vamos a la gráfica. Aquí está, miren. La varilla está conectado directamente al resorte. Es como si fuese otro resorte, K sub 1, y este resorte sería el K sub 2. Entonces está en serie porque está a continuación, en serie. No está en paralelo. En paralelo ahorita vamos a ver. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, el análisis que he hecho es un análisis un poco más profundo con este, ¿no? Con diagramas de cuerpo libre, ecuaciones de equilibrio y sumatoria de fuerzas, nada más, y hemos encontrado la ecuación para determinar esta rigidez equivalente del sistema, que va a estar en función, vuelvo a repetir, a la rigidez de la viga más la rigidez del resorte. Pero no siempre, no es tan simple de sumarlo, sino que en este caso hay que sumarlo en forma de quebrados, ¿no? Quebrado. Entonces, de esta forma en el examen se les puede presentar así, K sub 1, K sub 2, antes aplico esta fórmula. ¿Listo? Como un denominador, K sub 1 por K sub 2 por K sub 3. Listo, anoto. Luego divido, multiplico y despejo K sub E. ¿No ve? Álgebra nomás. O aritmética, ni siquiera es álgebra esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando ahora las rigideces se presentan en paralelo, fíjense ahora, mira, esta rigidez no está a continuación, esta K sub 2 no está a continuación de K sub 1. Fíjense, aquí tenemos K sub 1, tenemos K sub 2. ¿Qué queremos? Queremos una sola rigidez nosotros, ¿no? Queremos una sola rigidez que esté en términos de K sub 1 y K sub 2. ¿Y qué hacemos para eso? Aplicamos esta fórmula, jóvenes. ¿Sí? Aplicamos esta fórmula. Ya no vamos a ir a deducciones. Entonces, rigidez equivalente es igual a la sumatoria de K sub phi. Entonces, en este sistema, fíjense, acá está, existen dos resortes en paralelo y una masa, ¿no?
la masa. Entonces, tenemos masa, tenemos rigidez equivalente, tenemos un desplazamiento, entonces tenemos un sistema dinámico, ¿no? Tres condiciones: rigidez, masa y desplazamiento. Obviamente la fuerza aquí va a estar en la dirección horizontal. ¿Pero qué me interesa? La rigidez equivalente. Entonces, ¿qué hago ahí? Entonces, aplico la fórmula. Dice que la rigidez es más sencillo, ¿no? Está en el numerador ya. Rigidez equivalente del sistema. La rigidez equivalente es igual a la sumatoria de K sub i. Entonces, sumo pues, K sub 1 más K sub 2. Si tuviera otro resorte más en paralelo, más K sub 3. Si tuviera otro resorte, más K sub 4. ¿Se entiende? Sumatoria de K sub i. ¿Listo? Entonces, con eso ya he calculado la rigidez equivalente y con eso voy a plantear mi ecuación de equilibrio. ¿Se entiende esta parte? A ver, preguntas en la aplicación de estos formulitas. En serie y en paralelo, rigideces. Es como parecido a lo que es física, ¿no? Física 3 creo que es, no me acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y también puede haber una combinación de estos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿a qué me refiero con eso? ¿Qué puede ser esto? Podría ser esto. Una combinación. A ver. Aquí lo vamos a empotrar. Está empotrado el sistema. De aquí van a salir dos resortes. Primer resorte, ahí está. Listo. Tan bien ahí. El segundo resorte tiene otra rigidez. A ver. Vamos a hacer un poco más. Listo. Se unen acá, ¿no es cierto? Y de aquí puede salir otro resorte, ¿no? ¿Sí o no? Y recién esto se puede unir a la masa. ¿Qué tengo aquí? Tengo una rigidez K sub 1, una rigidez K sub 2. Aquí tengo una rigidez K sub 3. A ver, ideas, ¿cómo resolvemos esto? Obviamente el desplazamiento va a ir en la dirección horizontal, ¿no? El desplazamiento U. ¿Cómo resolvemos? Ingeniero, lo que se puede hacer es sacar una rigidez equivalente de 1 y 2, luego otra vez sumar esa rigidez total con la rigidez 3 en Correcto. serie y luego el resultado sería el equivalente, el segundo equivalente en Claro, total. el segundo equivalente, ¿no ve? Entonces, correcto. Entonces, vamos a hacer eso para que no digan que no hemos hecho y demás. Lo que dice su compañero es lo siguiente. Aplicamos la fórmula, ¿no? Para primero en paralelo. En paralelo dice sume, ¿no? Sume las rigideces. Entonces, no hay problema. Yo acá, de estos dos que están en paralelos, calculo un K sub 4 voy a poner, ¿ya? K sub 4 va a ser igual a K sub 1 más K sub 2. Listo, ya está, ya lo he resuelto. ¿No ven? Entonces, ¿qué tengo? Entonces, lo que tengo, jóvenes, es un sistema en serie, ya no, lo he anulado ya lo que estaba en paralelo. Van a disculpar el dibujo. Este va a ser K sub 4 y aquí está. Ahí está. K sub 3. Vamos a hacer
la masa, dibujamos la masa del sistema, el desplazamiento, una dirección U, dinámica. Esto nosotros sabemos que es K sub 3. Y este ya es para nosotros K sub 4. ¿No? Entonces ahora tenemos un sistema ¿en qué? En serie. Entonces aplico la fórmula que es para calcular la rigidez equivalente para sistemas en serie. Y eso dice 1 sobre la rigidez equivalente. Ahora estoy poniendo. Su amigo decía un segundo equivalente. No, no hay problema. Yo lo he nombrado K sub 4. O sea, acá digo, ¿qué digo? Sumos, ¿no? 1 dividido entre K sub 4 más 1 dividido entre K sub 3. Reemplazo el valor de K sub 4, que es K sub 1 más K sub 2. Hago operaciones y listo. Ya está. ¿No ven? Yo creo que ya no sería necesario hacer eso. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con las fórmulas que utilicen para cada configuración. Esta fórmula es, vuelvo a repetir, esta fórmula es para esta configuración. Una viga empotrada, es un volado, ¿no? Empotrada en un extremo y libre en el otro. Esta. Para este tipo de configuración es otro. Para este tipo de configuración es otro. Revisen el CURT, porque en eso va a variar en el examen. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito para calcular la rigidez de la viga? Necesito el módulo de elasticidad y la inercia. Tengo el módulo de elasticidad, tengo la longitud, pero no la inercia. Entonces, calculo la inercia. ¿La inercia de qué? De una sección, de una varilla circular. Entonces, en el problema dice que el diámetro de esta varilla es 2 pulgadas. El radio va a ser 1. Por lo tanto, aquí tenemos pi por 1 a la cuarta dividido entre 4. Esto también es fórmula. ¿No ve? Momento de inercia de una varilla circular. No es lo mismo que el momento de inercia, el momento de inercia de un rectángulo, ¿no? O de un triángulo. Entonces eso es fórmula. Entonces estoy reemplazando pi por 4 a la cuarta. 1 elevado a la 4 va a ser 1. Pi cuartos es esto. Entonces ahí tenemos la inercia de la viga. Listo. Reemplazo valores. Aquí tenemos, dice 3 veces EI dividido entre la longitud al cubo. Aquí está 3. Esto es el módulo de elasticidad en kilolibras. Desde aquí se cuenta, desde acá está contándose las kilolibras, ¿no? 29.000 kilolibras, kips square inch, ¿no? Pulgadas al cuadrado. Eso es lo que nos han dado como dato y multiplicamos por la inercia, dice la fórmula. Ahí está. Fíjense las unidades, libras, pulgada, pulgada, pulgada. Nos han dicho que la longitud es 10 pies, lo que equivale a 120 pulgadas. También eso se ha transformado. Realizando operaciones vamos a obtener la rigidez de la viga. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces, como ya tengo la rigidez de la viga y en el problema me han dado, acá está, fíjense,
Aquí está el módulo de elasticidad, 29.000 KSI. Este kilo se está multiplicando aquí con 1.000 libras por pulgada al cuadrado. Y me están dando el dato de la rigidez del resorte es 20 libras por pulgada. Entonces ya tengo las dos rigideces. Entonces aplico la fórmula que he calculado hace rato, ¿no? En donde decía que la rigidez equivalente es la rigidez del resorte más, la rigidez de la viga, que está acá, rigidez del resorte por la rigidez de la viga, dividido entre la suma de las dos rigideces. Eso nos va a dar esta es la que nos interesa, ¿no? Esta es la rigidez equivalente de todo el sistema. Y las unidades, ¿sí? Traten siempre de controlar, ¿no? Trabajen bien con las unidades. Cuidado que estén mezclando pulgadas con metros o centímetros con pulgadas. Eso ya es como para que vuelvan a primer semestre, ¿no ve? Aquí se lo estoy anotando las pulgadas, arriba, y libras por pulgada es al cuadrado. Entonces se va a simplificar con esto y nos va a dar las unidades de la rigidez equivalente en libras por pulgada, ¿no? Hagan el análisis, no hay ningún problema. La masa que está aquí, jóvenes, nos han dicho, bueno, el peso, nos han dicho cuánto es el peso. Bueno, no está aquí, pero en el dato, fíjense, peso es igual a masa por gravedad. Entonces de ahí estamos despejando, fíjense acá, de esta fórmula, peso es igual a masa por gravedad, estoy despejando, masa es igual a peso dividido entre la gravedad. Como tenemos como dato el peso, esto es dato por si acaso, el peso es de 50 libras, entonces dividido entre la gravedad, ¿no? 386.4 pulgadas por segundo al cuadrado. Eso me va a dar una masa de 0.13 libras por segundo sobre pulgada. ¿No ve? Libra está arriba, segundo está en el denominador, sube al numerador y pulgada se queda en el denominador. Ahora, ¿de dónde sale este 386.4? Eso, jóvenes, sale de la conversión de unidades. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Un metro tiene 39.37 pulgadas, ¿sí? Y por lo tanto, acá, haciendo transformaciones o multiplicaciones, vamos a tener, y simplificamos, ¿no ve? Metro con metro, vamos a tener pulgadas sobre segundo al cuadrado, vamos a tener 386.4 pulgadas sobre segundo al cuadrado. O sea que el valor de la gravedad en el sistema inglés es 386.4 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y en el sistema internacional, o el MKS, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las unidades. Ya les estoy diciendo de dónde está viniendo estos 386 de la transformación de unidades. Esa es la gravedad. Entonces, ahí tengo la masa. Peso dividido entre la gravedad. ¿No? He aplicado esta fórmula, ¿no? ¿Listo? Entonces planteo la ecuación, finalmente planteo la ecuación de equilibrio, ¿no? La ecuación de equilibrio dice masa por aceleración. A ver, se los voy a escribir aquí. La ecuación dinámica, ¿cuál es? La que hemos determinado hace rato, al principio. Era masa multiplicado por la aceleración, más la rigidez equivalente de todo el sistema multiplicado por el desplazamiento. Esto es igual a una fuerza externa P que varía en función del tiempo. Masa, ¿cuánto es la masa que he calculado? 0,13 por la aceleración. Más, ¿cuál es la rigidez equivalente que hemos calculado, jóvenes? Acá está, 13.28. Entonces anoto,
13,28 por el desplazamiento. Esto es igual a una fuerza externa P que varía en función del tiempo. Listo. Solución. ¿No ve? Esto es lo mismo que esto. Listo. Con eso, jóvenes, examen el día jueves 14 de octubre a las 7:30 de la mañana. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Vamos a dar de todos los dos ejercicios que hemos hecho, uno parecido a esto y otro parecido al pórtico, para calcular la rigidez equivalente del pórtico. ¿No ven? Les hemos dado práctica, hemos hecho en clase y todo eso. Examen parcial jueves 14 de octubre, 7:30. Entonces, si no hay ninguna consulta, jóvenes, Ingeniero, muchas buenas tardes. gracias. Una pregunta. Sí, dígame. Un poco saliéndome del tema, ingeniero, pero tengo una duda que me ha surgido. En las estructuras que analizamos en Sí. en los edificios y eso, el resorte, ¿qué más o menos se interpreta al hacer el tipo de análisis en un El diseño resorte. estructural? Un resorte puede idealizarse, o sea, el suelo de una estructura, suponiendo que el suelo sea un poco, no sea muy bueno, entonces el suelo puede idealizarse como un resorte, porque puede moverse, puede tener ciertas deflexiones, ¿no? Entonces el suelo puede idealizarse como un resorte. Esa es la pregunta. ¿Está bien? En edificios. O Mi sea, las pregunta, zapatas los tendrían que estar resortes, diseñadas sobre un lecho de resortes, más o menos. O sea, dependiendo del tipo de material, la capacidad portante que tenga el suelo, entonces ahí se puede mover o sí idealizar el resorte en una estructura real, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí, ingeniero, gracias. Es pregunta me ha surgido nomás hace rato. Ya, no hay problema. Listo, jóvenes. Entonces, claro, es importante tratar de asemejarlo con la realidad, ¿no es cierto? Y eso es importante. Y eso depende de nuestra imaginación y obviamente depende también del criterio que uno puede tener, ¿no? Entonces, examen la próxima semana, jóvenes. Hasta luego, tengo otra clase en este momento, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Hasta luego.